Bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche. Vamos a hablar sobre este tema, del tema de educación. Él sabe y mucho. Es Mariano Narodowski, que además fue ministro de Educación en la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Un placer tenerlo aquí. Bueno, es una situación bastante particular la que se está viviendo por estos días. Yo iba a decir que afortunadamente cobró visibilidad a partir de todo lo que vino ocurriendo, porque hace muchas semanas que el conflicto se está llevando adelante y no había habido una señal de que esto fuera verdaderamente importante. Ahora, recepción por parte del presidente Mauricio Macri y un intento por empezar a resolverlo. ¿En qué estadio está la universidad pública hoy? Bueno, primero no me parece una situación particular. Permitime discrepar. Me parece que es más o menos lo mismo que venimos viviendo hace muchísimos años, en algunos momentos peor, en otros momentos mejor, pero la verdad que es otro capítulo más del colapso de la educación argentina. No es que acá haya pasado algo particularmente diferente. Tal vez la diferencia principal es que esto se da en el contexto de un ajuste fiscal, que es un ajuste típico a la criolla, en el sentido de que el recorte, que a mí me parece necesario, pero que en este caso se va a hacer, me parece que podríamos discutirlo, pero se va a hacer sobre el salario real contra la inflación. O sea, se va a tender a congelarse el salario real contra la inflación y eso es ajuste fiscal típico de la Argentina. También ocurrió durante el kirchnerismo en menor medida, en el 2014. Tiscornia me contaba el otro día en otro programa que pasó lo mismo en el 2005. Así que no es ni hablar en los 90, ¿no? Sí, o en los los 80. fueron. O en los 80. También, claro. En este caso se da esta situación. No se dio en el 16, no se dio en el 17. Quiero decir, no es que en los años anteriores hubo particularmente una política del gobierno en contra de la universidad, de privatización de la universidad. La verdad que no se vio. Tampoco de mejoramiento, lo mismo que en el gobierno anterior. Este caso me parece que tiene que ver con esta situación. Y con llegar a lo mejor tal vez a un límite respecto de los reclamos y demás, y bueno, hay que tomar una decisión un poco más drástica, ¿no? Particularmente en este caso, el reclamo se hizo ir sobre todo por los estudiantes y los padres y las madres de los colegios universitarios, más que los profesores universitarios, porque hay muchas universidades que no tienen tantos días de paro. ¿Por qué? Porque uno de los grandes vicios que tiene la Universidad Pública Argentina es que la inmensa mayoría de sus profesores no viven de la universidad. Hay muchos profesores ad honorem, hay muchos profesores con dedicación simple, que eso quiere decir 5.000, 6.000 pesos por mes, porque van un tiempo. Y la verdad que eso es otra cosa muy extraña en la Argentina, que es que el sistema universitario público argentino es muy eficiente, porque con una masa salarial y con docentes contratados por poco tiempo y mal pagados, produce graduados que, con todas las críticas que se le hacen, que podemos hacer, bastante buenos, bastante aceptables. Entonces se da esta situación en la que tampoco se cuida esa situación. Me parece que tiene que ver no con un programa de política educativa, sino con un programa macro que tiene que ver con la situación económica en la que estamos viviendo. El otro día, bueno, cuando empezó todo este planteo, en las primeras semanas pasaba como un reclamo más, pero a medida que se fue extendiendo y empezaron a decir, bueno, el tiempo récord de no inicio de clases, empezamos a escuchar y a leer puntualmente la cantidad de docentes que habría por cátedra, y esos son datos que están instalados como mito. Yo realmente lo desconozco, no me parece que sea tan exagerado el número de docentes, pero no sé si es así, si son muchos o son pocos. Bueno, el problema es que estamos comparando peras con manzanas, como decimos los maestros cuando decimos estas cosas, porque puede haber 180.000 docentes, pero algunos de esos son docentes de dedicación exclusiva full time, de tiempo completo, pero esos son solo el 3% de la masa salarial. El 70% son profesores que son de estas dedicaciones simples o ad honorem, sobre todo en las universidades más grandes. En las universidades más chicas y más modernas, como las del conurbano, ahí es un poco más equilibrado y un poco mejor. Entonces, la cuenta de almacenero daba 8,8 estudiantes por profesor, y es una cuenta mal hecha. Me parece que fue un error del gobierno. Hay una nota de Luciana Vázquez en La Nación, que ella, hablando en una fuente del gobierno, la fuente un poco forzadamente, pero aclara. Yo hablé con algunos funcionarios del gobierno, amigos, y me parece que hay un malentendido, algo que salió que no tenía que haber salido. Es una cuenta de almacenero que no corresponde, porque al revés, porque lo que decía antes, la universidad pública es eficiente. Además, es decir, con pocos recursos económicos produce un nivel de graduados
razonablemente aceptable. Yo creo que al revés, debiera haber más profesores full time como en cualquier sistema universitario del mundo. Aparte hay carreras como, qué sé yo, hablo puntualmente de derecho, la mayoría de los profesores son abogados en su tiempo libre o jueces o funcionarios judiciales y van y dando una clase, por ahí van una clase al mes y van rotando o van a un turno mañana, turno de noche de la misma cátedra. Ese es el modelo argentino. En Brasil o en Chile, para no nombrar Inglaterra y Estados Unidos, en las facultades de Derecho el 70% de los profesores son académicos de tiempo completo. Después hay un 30% que son los jueces, los abogados que aportan su expertise. Claro. Ahora, en este punto de la cantidad de docentes y demás, el planteo que hacía recién Nico y la nota que se publicó, varias además, digo, quien ha pasado por la educación pública sabe que no es cierto. Digo, que los que pasamos por la educación pública, por la universidad pública, sabemos que somos cientos de alumnos, a veces sentados en una misma cátedra, escuchando al titular de la cátedra, que a lo mejor solo trabaja de eso, y la verdad es que se trabaja muy esforzadamente en casi todas las carreras, digo, por ejemplo, el caso de la UBA, ¿no? Bueno, el caso de la UBA es un caso muy particular dentro de todo porque es una universidad difícil de gobernar, con muchísimas facultades, con muchísimos departamentos, con muchísimas autoridades, una especie de confederación. No sé si la pondría exactamente como ejemplo. Me parece que universidades medianas, universidades chicas, son ejemplos de mejor organización. No estoy hablando de calidad, que la UBA es excelente en muchos aspectos. Organización. Ahora, todos estos problemas de base tienen la democracia de arrastre, no los hemos logrado resolver. Y no se resolvió ni en el momento de crecimiento de tasas chinas durante el kirchnerismo, no se resolvió en el 16 y en el 17, que estábamos un poco mejor que ahora en términos económicos. No se ve en la dirigencia argentina, no solamente política, empresarial, sindical, etcétera, no se ve un interés genuino por la educación, no ya por la universidad. La verdad que eso lamentablemente no se está viendo. No digo que no haya gente, dirigentes, incluso del más alto nivel, muy preocupados, pero no como masa crítica. ¿A qué se debe eso? Porque digo, estoy pensando en la historia, recién decía usted, arrastra problemas que son prácticamente de toda la democracia y pensaba como un par de mojones, uno positivo y otro absolutamente negativo. El primero de ellos, la posibilidad que brindó del gobierno de Alfonsín de llevar adelante ese gran programa en el que todos participaron para intentar reformular la educación que venía de una dictadura y era necesario reformularla. Se logró lo que se logró, lo poco que se logró. Y en los 90 la Ley Federal de Educación que vino a romper prácticamente con todo lo bueno que había, incluida la educación técnica, casi que no hacían falta, después no había dónde trabajar, pero digo, ¿por qué tenemos esa disparidad en los caminos en poco tiempo y sin que nadie se proponga un proyecto a largo plazo para la educación en nuestro país? Mira, yo identifico dos causas y aclaro que yo soy bastante escéptico con respecto a esto, no políticamente, sino en términos de los datos que uno maneja. En principio me parece que hay una cultura política de pensar que todavía nosotros somos un gran país en la educación. Algo así como vivir de las joyas de la abuela. Yo creo que tenemos algunos activos muy importantes, sobre todo el empuje que tiene el pueblo argentino. A ver, siempre pongo el mismo ejemplo, porque alguno ya lo escuchó, pero el público se renueva, ¿no? Como dice la Chiqui. En cualquier país latinoamericano, o en casi todos los países latinoamericanos, vos pones una escuela nueva en la favela y la escuela está vacía. No se llena. Vos en la Argentina pones una escuela en una villa y la escuela se te recontra llenó al día siguiente. Claro. Acá hay un interés de la gente y la idea de que la educación es un derecho y los pobres que quieren más educación y siempre le van por más, que nosotros lo vemos normal, no es normal. Y eso es un activo muy importante que tiene que ver con la tradición sarmientina, con el primer peronismo, digamos, con el radicalismo, con un montón de cuestiones. Eso por un lado. Ahora, la parte negativa que yo veo es que me da la impresión que si el modelo de desarrollo económico de la Argentina es este que tenemos, y este que tenemos no es el de Macri, es el de los últimos años, las últimas décadas, que es un modelo básicamente centrado en la extracción minera o petrolera o el complejo tecnológico agropecuario con poco valor agregado. La verdad que la educación, lamentablemente, ajusta bastante bien. Tenés algunos cuellos de botella con algunos ingenieros que faltan, con algunos técnicos, pero que no hacen mella en el centro del desarrollo económico. Entonces, mi opinión, por eso digo que es un poco escéptica, es que hasta que no haya realmente un nuevo proceso de proyecto de desarrollo económico que sea superador de esta situación y que genere una demanda y que lo podamos discutir. Entonces,
Yo a los empresarios yo les digo todo el tiempo, ¿cuál es el proyecto de ustedes como empresarios? Me dicen, ¿nos ayudás a hacerlo? Yo te ayudo, pero no sé si voy a estar de acuerdo, porque yo soy un laburante, no soy un empresario. El de ustedes no es un problema técnico, es como ustedes como empresarios creen que debiera ser la educación. Lo mismo que la CGT. Exacto. ¿Cómo la CGT no está opinando sobre estas cuestiones? Porque esto hace la formación de sus futuros afiliados. Lo mismo te diría los intelectuales, los medios. En los medios el tema educativo es esporádico, es cuando hay estas crisis recurrentes, es espasmódico, es estacional, cuando se toma una escuela o cuando hay paro docente, cuando hay un caso de bullying, ahí nos llaman. Pero bueno, no es un tema, no es culpa de los productores, de la tele o de la radio, de los medios, de los periodistas, sino que así funciona lamentablemente, es un círculo vicioso que en algún momento el liderazgo político lo tendría que cambiar. Yo hace poco leí un trabajo suyo en el cual explicaba lo que había sido la fuga histórica de las últimas décadas del sector público educativo al privado en lo que era primaria y secundaria. Mientras lo iba leyendo, yo decía que qué loco que esto no se reflejó nunca a nivel universitario, y ahora que empiezan a repetirse estas situaciones, y escuchándolo de acá, uno no se pregunta si no estamos empezando a ver como que este fenómeno tiene lógica. Si me pasó en la primaria, me pasó en la secundaria, ¿por qué no me va a pasar en la universidad? Sí. Que el que pueda pagar diga, bueno, me voy a otra facultad. Y sabemos que algo anda mal cuando la gente paga por lo que tiene gratis, porque tampoco naturalicemos esto. No, obviamente. Claro. Mira, el proceso de privatización de la educación argentina arrancó en los años, fin de los 50, principios de los 60, fue constante. La mayor sangría de la educación privada, paradojalmente, se da a partir del 2004-2005. Calculo que se sigue dando ahora. No es un tema de Néstor y Cristina solamente, es un tema estructural de la Argentina. En ese momento, la brutal privatización hizo que la escuela primaria argentina perdiera el 10% de sus alumnos 2004-2015 y las escuelas privadas crecieran el 25%. Eso es un caso mundial, yo lo presento en los congresos, me divierto mucho porque todo el mundo dice no puede ser, yo le muestro los datos, pero desde el punto de vista propio nuestro es un poco triste. Con la universidad, hasta ahora digo hasta los 2000, la universidad pública había mantenido una tasa de crecimiento superior a la de las universidades privadas. En estos últimos años, lo que se produjo a partir de los 2000 es una expansión de universidades privadas de bajo costo, que tienen sedes en Berazategui, en Victoria, en el Gran Buenos Aires, en distintos lugares, que resuelven muchos problemas que a veces la universidad pública no resuelven, de logística, de transporte, de iluminación, de horarios, etc. Sí. Y el crecimiento fue muy importante, e incluso en algunos casos superior al crecimiento total de las universidades. Depende del caso, ¿no? Depende de las situaciones de las universidades públicas. Entonces yo creo que nos estamos enfrentando de a poco a este proceso. Me parece que si las universidades privadas de este tipo logran tener precios bajos en este contexto, si la Argentina vuelve a crecer un poco y los sectores medios bajos empiezan a ganar un poco mejor, que no es este el momento, me parece que ahí va a volver a crecer. Me parece que ahí hay un déficit muy importante de la educación argentina, del cual no hablamos. Yo creo que la privatización de la educación es un tema estructural, no es de un partido, nadie la reivindica, pero me parece que está mal, porque me parece que la educación pública tiene un valor central que es la integración. No solamente incluir, sino mezclarnos, que los distintos estemos adentro. Hoy tenés en el sistema educativo argentino un pibe de clase media, hace toda su escolaridad sin ver un pobre en su vida, y viceversa. Bueno, eso no es bueno. Por eso yo siempre planteo que es la principal grieta es la segregación socioeconómica. Hacernos un país cada vez más segregado, más guetificado, y la educación a veces no colabora para eso. ¿Y hay índices o trabajos que se hayan hecho para conocer la diferencia que puede haber todavía hoy, a pesar de muchos cambios que hubo en los últimos tiempos con respecto a esta situación, entre lo que pueden dar una vez recibidos los alumnos de la educación pública, en el caso de primaria y secundaria, que es donde más se marca esta diferencia, y los de la educación privada? Digo, porque uno tiende a pensar que la educación privada tiene algunas falencias y que los chicos, mientras paguen la matrícula y demás,
tienen otras facilidades. Digo, esto es como una especie de mito urbano. Digo, ¿esto efectivamente se da de esa manera? ¿Los chicos que salen de educación pública saben un poco más que los de privada o eso no se da de esa manera? A ver, no tenemos muchos datos porque las evaluaciones educativas en la Argentina no han funcionado mucho, ahora se están tratando de reconstruir con muchos problemas. Pero bueno, lo que tenemos que nos muestra que la educación secundaria y primaria privada, en conjunto, en promedio, es un poquito mejor que la educación pública, aún corrigiendo por nivel socioeconómico. Porque a veces, ¿qué medimos? Si medimos que la escuela es bueno, que los alumnos son de clase media o clase alta, entonces tienen más acceso a bienes culturales. Corrigiendo por nivel socioeconómico es apenas muy poco superior a la educación privada. Ahora hay un punto que los papás y mamás, que cada vez que se lo digo, me odian un poco, y yo digo, bueno, está bien. Eso es cierto a nivel promedio. Eso no quiere decir que la escuela privada a la que vos mandás a tu hijo sea mejor que la escuela pública a la que lo mandarías, que queda a la vuelta. Ese es el mito. Porque una cosa es decir, bueno, como promedio, como conjunto, es apenas superior. Ahora, no es que cada escuela privada es mejor que cada escuela pública. La verdad que tenemos una paridad bastante importante, entre otras cosas porque nos juega a favor la herencia, porque los docentes se forman en los mismos institutos, porque la lógica de su trabajo es relativamente parecida. Lo que mejor tienen las escuelas privadas es que tienen más autonomía para decidir cuestiones pedagógicas. Por ejemplo, las escuelas privadas pueden elegir su personal, mientras que la directora de una escuela pública le viene el docente con la papeleta y dice, tengo 5º grado, la directora dice, sí, como no pase por aquí, no tiene arte ni parte en eso. Entonces, en las escuelas privadas se pueden armar equipos docentes con mayor facilidad y eso puede ser que esté explicando algunas de estas diferencias, pero que tampoco son tan importantes. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer gracias tenerlo por aquí. invitarme. No, por favor.